7:37, amigos, me encuentro con el ministro de Educación, Jaime Saavedra, porque entiendo que hoy, ministro, es hoy, buenos días, el tema de la ley de institutos, se va a ver, Sí. es una votación que se ve, gracias por estar con nosotros, se ve en el Pleno. Sí, mira, ¿Cómo es esta votación y por qué es importante? muy buenos días y muchas gracias por la invitación. La ley de institutos se discutió ya en el pleno pasado. Fue una discusión larga, se han incorporado los cambios usuales, ¿no?, que los congresistas luego del debate suelen proponer. Entonces se trabajó ese mismo día, ese mismo jueves. Se trabajó ya, el presidente de la comisión tiene que trabajar un texto sustitutorio incorporando todos los cambios. Entonces lo que queda era ya simplemente que el Congreso vea, bueno, que efectivamente el texto sustitutorio ha incorporado los cambios que se han introducido y eso se vota, ¿no? Esa votación, eso es lo que falta para hoy día. Entonces el texto sustitutorio, yo tengo entendido que ya está listo, porque eso se hace en horas. Normalmente hay un cuarto intermedio, se hace en horas el texto sustitutorio y se ¿Y esperamos vota, cambios importantes ¿no? en el sustitutorio? No. Bueno, hay algunos cambios que han introducido algunos congresistas, pero digamos el espíritu central de la ley se mantiene, ¿Y cuál es ese espíritu ¿no? central? Y eso espero. Lo crítico sí es que el compromiso del presidente Iberico no fue que hacer todo lo posible por sacar esto lo más rápido posible, y el compromiso del presidente de la comisión fue tener ese texto sustitutorio en horas. Entonces ya en verdad ya no hay nada que precluda de que efectivamente esto se vote hoy día. No hay ninguna razón para que esto no se vote hoy día. Entonces, esto debe de pasar hoy día, A ¿no? ver, para recapitular. La ley de institutos lo que hace, entiendo yo, es un símil, por supuesto, con sus particularidades con respecto a la ley universitaria. Es decir, le da al Estado un mayor espacio regulatorio, ¿no? Recupera un poquito ese papel para, digamos, poner en orden este escenario que es Es caótico. caótico, sí. Por un lado caótico y por otro lado que debería tener un peso más importante en la educación superior en el Perú, Tiene que tener ¿no? un peso muchísimo más importante No en todo el mundo estos. tiene que ir a la universidad. No, Nuestra economía demanda de de técnicos técnicos mucho calificados mejor y de calificados calificados y y que que vengan pueden de ganar muy bien y que pueden tener un futuro Exactamente. laboral promisorio. Nosotros tenemos ahora que un tercio de los chicos que continúan sus estudios postsecundarios se van a los institutos y 2/3 a las universidades. Y eso podía ser exactamente al revés. Pero eso no está pasando, por un lado porque hay cierto, digamos, convencimiento por parte de la población de que la salida, digamos, correcta en términos de futuro laboral está en un título universitario, lo cual no siempre es cierto, ¿no? Ya tenemos nosotros un observatorio que se llama Ponte en Carrera, en donde uno ve que los egresados, ¿no?, de los buenos institutos tecnológicos ganan en muchos casos más que los egresados de universidades, de carreras en las cuales hay muchos profesionales. Entonces, ahí tenemos que cambiar, digamos, la manera como están pensando la gente. En parte se cambia por información, como la que ya tenemos, ¿no? Esa información se tiene que difundir más. Está a disposición de la gente en un sitio internet que se llama ponteencarrera.pe. Ya, eso está a disposición. Pero por otro lado también tenemos que potenciar nuestra educación superior tecnológica. Y hay dos maneras de hacerlo y eso se logra a través de la ley. Por un lado, en lo que se refiere a la regulación, se hace una regulación más eficaz. A diferencia de la educación universitaria, que era un caos por la completa desregulación y esa autonomía malentendida que tenían las universidades, en el caso de la educación superior tecnológica era al revés, ¿no? Había un proceso de regulación medio asfixiante por el lado del Estado, ¿no? El Estado tenía que aprobar hasta la fecha del examen de admisión, ya, lo cual no tiene ningún sentido. Qué Entonces curioso, había ¿no? que darle Qué más. curioso cómo de repente es por el caos, ¿no? Sí, o sea, Que se ha llevado al tema de que las universidades sean tan libres y al que revés los sean institutos tan están tan restringidos. restringidos. Entonces, en el lado privado, ¿no?, se da una mayor autonomía al Instituto Superior Tecnológico, pero al mismo tiempo se introduce un proceso de licenciamiento, ¿no?, de tal manera que todo Instituto Superior Tecnológico, público o privado, tiene que tener un estándar mínimo de calidad. Ya, eso es algo que tenemos otra vez, asegurarnos que no haya una estafa, que no hayan estafas Ahora, en los institutos tecnológicos. Y por sí. el lado, pero solamente para cerrar la idea, y por el lado público, no se ordena la oferta pública. Nosotros tenemos muchos institutos superiores tecnológicos públicos en los cuales se invierte poco y en los cuales en muchos casos hay carreras que no son pertinentes o las necesarias para el desarrollo nacional o para el desarrollo de las regiones, ¿no? Entonces se ordena la inversión Exceso pública. de contadores, Por ejemplo, ¿no? O sea, de ¿no? asistentes contables en el caso de la educación superior tecnológica, ¿no?
y no hay las ofertas en las carreras ligadas a ingenierías, La a minería, esta ¿no? minería, Ujú. a agricultura, a Yo le agroindustria que se comentaba la vez necesita, ¿no? pasada, ¿no? Que una visita al Senati me abrió los ojos por ese Sí. lado, ¿no? El Ujú. Senati, por ejemplo, el Senati es un ejemplo muy particular porque Sí. tiene un pie en el privado, un pie en el público, Ujú. ¿no? Pero en permanente contacto con la Con, demanda del mercado, ¿no? exactamente, ¿no? Es el ejemplo virtuoso. Es el ejemplo virtuoso. Ese rol que tiene el sector privado, de tal manera que se asegure que lo que se enseña en el Instituto Superior Tecnológico sea lo que necesita el aparato productivo y que por lo tanto entonces le asegura que va a tener una buena inserción laboral a los egresados, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Ahora, Y eso es lo que se logra con hemos hablado del estado de la situación, de las buenas esta ley. intenciones, de hacia dónde deberíamos ir, y yo creo que allí hay un consenso, por lo menos entre los que estamos sentados en esta mesa. Pero la realidad política, por el lado de la ley universitaria, nos demostró otra cosa. Es decir, ¿qué pasaba con las universidades? Las universidades privadas con ánimo de lucro se habían convertido en vehículos políticos, se han convertido, según quienes denuncian otros hechos, incluso hasta en vehículos para lavar dinero. Un caos total con la consiguiente víctima que es el estudiante. Exactamente. Son congresistas los que se han opuesto en muchos casos y han hecho un lobby tenaz en contra de la ley universitaria. El futuro de la ley universitaria todavía está en cuestión en términos de que necesitamos que los dos candidatos que ahora están en la lista electoral se comprometan a respetarla. Hay congresistas fujimoristas que se han opuesto directamente. El señor Joaquín Ramírez es sobrino del señor Fidel Ramírez, que es el dueño de Alas Peruanas, Así es. que es la segunda universidad con la César Vallejo, con mayor cantidad de Matrícula. estudiantes, ¿no? Ya sabemos cuáles son los resultados académicos. Hay otro señor fujimorista, el señor de la San Juan Bautista, ¿no? Que hasta ahorita ha estado impidiendo o ha querido de alguna manera meter por contrabando incluso proyectos de ley que reviertan la ley universitaria. ¿Qué pasa con los institutos técnicos? El hecho que usted me diga que de repente ha sido otro escenario, puede haber esperanzas en el sentido que no han tenido el protagonismo político en términos financieros como sí lo han tenido las universidades y que esto pueda darse Yo espero de que, manera pues mire, posible. desde el punto de vista de las necesidades del país y de las necesidades de los jóvenes, yo creo que sí hay un convencimiento grande de que la reforma de la educación superior tecnológica es necesaria, ¿no? Y hay otros muchos aspectos que no hemos hablado en este momento. Se permite la formación dual, ¿no? Hay mucho más rol de las empresas, etcétera. En resumen, mi pregunta es, ¿la influencia política no se ve tan clara, afortunadamente, en el caso de los institutos? Mira, y se ve, ha habido mucho menos resistencia, mucho menos oposición. Es más, yo te diría que en general en la mayor parte de los actores ha habido consenso. Uno podría pensar de que sí podrían haber algunas instituciones privadas, yo no te podría decir cuáles, pero que instituciones privadas, por ejemplo, que son universidades y que pueden ver que institutos repotenciados, ¿no? Más de mayor calidad, ¿no? Que inclusive ahora van a poder dar bachilleratos técnicos, porque se crea la figura de la escuela, ¿no? de la escuela superior que puede dar bachilleratos técnicos de 4 años, luego de los cuales puedes hacer una maestría, ¿no? Que permite la transitabilidad y que te puedes pasar del instituto a la universidad. Entonces, de hecho, se genera competencia con la universidad. Va a ser una mejor opción, ¿no? De lo que es hoy día. Genera competencia con la universidad. Ahí uno podría pensar que algunas universidades pueden decir, oye, pero yo no quiero esa competencia. ¿No? Es el único espacio en donde yo veo que alguien puede decir, a mí no me conviene, ¿no? Desde un punto de vista más de mis intereses privados, ¿no? De los intereses de los jóvenes, ¿no? Ahí es el único espacio donde yo puedo ver un poquito de resistencia, ¿no? Lo crucial es que, ahora, esas resistencias normalmente se reflejan, obviamente, en los congresos, pues, o sea, digamos, eso es parte eso es parte del juego. Yo espero que si hubiera un tipo de resistencia de ese tipo, sea muy pequeño, ¿no? Y que no precluda la aprobación de la ley. Si uno ve, bueno, entonces esperamos que en el Congreso pues se tome la decisión Siempre que se puede haber tiene que tomar. resistencia, pero espero de que Prime, no sea al fuerte, final, que ¿no? prime, digamos, el interés de los jóvenes y el interés del país. Hablábamos Y que de... se vote. Lo más importante es que efectivamente se vote. ¿No? Porque a veces uno puede, Claro. Sí, digamos, claro, parar claro, una cosa claro, simplemente porque hoy no hubo tiempo y no se votó, Sí, ¿no? Pero efectivamente lo hemos conversado con el congresista Iberico, el presidente del Parlamento. Bueno, él se comprometió a impulsar el tema. Pero depende de él, en este momento depende de él y del presidente de la Comisión de Educación, ¿Qué es? el congresista Crisólogo, ¿no? Depende de él ahorita.
Ya. Porque él es el que tiene que decir, acá está el texto sustitutorio para ponerlo a votación. Si el texto sustitutorio no está, Ujú. entonces Claro. no tienes nada que poner a votación. Congresista Se necesitan las dos crisólogo cosas, el congresista crisólogo Ajá. y el A presidente, ver, obviamente. corran entonces. Y en términos de las mesas, universidades, institutos, educación, Educación ¿no? básica. Magisterio. Ujú. Si esas son las cuatro patas en las cuales hemos avanzado o se está avanzando, y lo hemos conversado antes, los retos que se vienen son igual de grandes o más grandes. Los ¿no? retos que se vienen son inmensos, porque lo que tenemos es una reforma educativa en marcha, con esos, justa con esas cuatro patas de esa mesa que tú has mencionado. ¿no? ¿Qué dicen los candidatos? O sea, ¿qué dicen los candidatos? Hasta ahora todo el mundo habla de grandes intenciones, qué buena gente este Pata Saavedra, debería quedarse, sí, no, pero en realidad no estamos hablando de su permanencia, no estamos hablando de una persona, las personas son finalmente, nadie es indispensable, Nadie es indispensable, y seguramente usted está pensando en hacer maletas como es lógico. ¿Qué ocurre con los compromisos reales de las dos candidaturas? Pedro Pablo Kuczynski, escuchamos declaraciones, bueno, luego se han atemperado con respecto a la SUNEDU, ha dicho que la va a respetar. Por el lado de Keiko Fujimori hay esta señora que me parece una profesional interesante, María Isabel León. León, que la hemos tenido antes por el lado de CAE, por la educación, pero yo entiendo, ella representa una línea mucho de educación privada, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ello. ¿Se han reunido los candidatos presidenciales con Jaime Saavedra? Bueno, hemos tenido una reunión no con los candidatos presidenciales, pero tuvimos la semana pasada una reunión muy positiva con los equipos técnicos, ¿no? de educación. Estuvo presente María Isabel León, estuvo presente Martín Vizcarra, ¿no? por el lado de PPK. Y la idea de la reunión no fue que ellos presentaran sus propuestas, sino la idea de la reunión fue que el equipo del ministerio le mostrara lo que se ha avanzado, ¿no? y el reto que viene. Y en esa reunión se pudo medir, por un lado, el impacto en los equipos técnicos y por otro lado, lo que ellos efectivamente piensan hacer sobre eso. Lo más importante que ¿O se fueron pudo a escuchar, medir sobre todo? fueron a escuchar, pero sí hicieron todas las preguntas que uno espera que hagan equipos técnicos que están interesados en el tema, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido una reunión muy positiva, ¿no? Sí, o sea, muchas preguntas, muchas necesidades de aclárame esto, por qué se hizo de esta manera, por qué se hizo de esta manera, qué opinas de cómo se debería hacer el siguiente paso, cuáles son los retos que hay, las preguntas correctas. Y vio Fue un receptividad, diálogo vio muy receptividad. civilizado, ¿no? Fue el diálogo correcto que se necesita, ¿no? Como si fuera una transición adelantada, ¿no? ¿no? Pero con los dos equipos. Entonces, en ese sentido, sí algo muy positivo. Pero lo que falta, digamos, ya en verdad yo creo que se va a ver en el momento que ya Cuando tengamos estén montados sobre el caballo, ¿no? un nuevo gobierno, esté montado sobre el caballo, inclusive desde el comienzo. ¿no? Nosotros necesitamos continuar este proceso de reforma educativa, se tiene que ver con una política de Estado, no podemos decir, bueno, mejor cambiemos las cosas porque como la hizo el anterior, ¿no? No nos conviene a nosotros, cambiémosla simplemente porque las hizo el anterior. Una política de Estado es mantener, buena parte de los equipos bases que tienen que mantener. Como tú dices, las personas son indispensables, ¿no? La cabeza es indispensable, pero los equipos bases son críticos, ¿no? Las líneas centrales que se tienen que mantener, ¿no? Obviamente con los ajustes que toda política pública tiene que tener permanentemente, ¿no? Pero esas líneas centrales se tienen que tener. Y tú justamente has mostrado, digamos, cuál es ese mapa, ¿no? Tienes una reforma Sí, de yo la creo que educación después me voy a universitaria, trabajar al Ministerio de ¿no? Educación, Tienes, después del ¿no? 28 de julio. Ya tienes toda la información ahí, ¿no? Tienes la educación básica, tienes los maestros, tienes tienes la reforma en la educación técnica, tienes la reforma en la educación universitaria. Tenemos que además tener conciencia de que es absolutamente indispensable para ser un país desarrollado que tengamos un sistema público educativo fuerte. Eso es absolutamente central. ¿no? Por el lado de la universidad es un paradigma pública, que cambia. es un paradigma que tiene que en los cambiar. últimos No años, es, en mucho tiempo, hace un poco tiempo, yo sentía que era como que, mira, en el sector público no se puede hacer nada. Ya está perdida la batalla, la educación pública fue mala, es mala, será mala, no hay nada que hacer. A ver cómo encontramos alguna solución por el sector privado, a ver si se puede hacer algo. No hay país desarrollado, si uno mira los países de la OECD, no hay país desarrollado ya que no haya logrado darle oportunidades a todos sus ciudadanos sin tener una educación pública de fuerte calidad. En la básica, ¿no? y en la universidad pública, y eso es algo que tenemos que tener un rol mucho más fuerte.